Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Prepárense, porque vamos a explorar un tema que estoy segura les va a encantar. La riqueza libre de impuestos. Suena casi imposible, ¿verdad? Pero eso es justo lo que promete Tom Wheelwright en su libro Riqueza libre de impuestos. Y hoy vamos a sumergirnos en algunos de los extractos del libro. Me parece genial. Y también vamos a ahondar en lo que dicen algunas librerías online sobre él. Perfecto. Así que nuestra misión de hoy es darles, como una base, ¿no? Sobre el enfoque de Wheelwright. Entiendo. No te vamos a convertir en un experto en impuestos, ni mucho menos. Claro. Pero sí queremos que tengas suficiente información para que tú mismo decidas si este libro es tu camino hacia la libertad financiera. Me parece una excelente idea. ¿Empecemos entonces? Dale. ¿Por dónde empezamos? Empecemos con la filosofía de Wheelwright, que es bastante audaz, por cierto. Ajá. Él afirma que los impuestos no tienen por qué ser tu mayor gasto. De hecho, argumenta que los gobiernos en realidad quieren que pagues menos impuestos. ¿En serio? ¿Verdad? No. Suena un poco contradictorio, ¿no? La verdad que sí. ¿Por qué un gobierno querría que paguemos menos impuestos? Exacto. Eso es lo que a mí también me choca. No tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido a primera vista. Pero la lógica de Wheelwright, según él, es que cuando las personas, las empresas pagan menos impuestos, tienen más dinero para invertir, para gastar, y eso impulsa el crecimiento económico. Ya veo. Es una perspectiva interesante. ¿Verdad? Sí. Y, para darle más peso a su argumento, Wheelwright fue el asesor fiscal personal de Robert Kiyosaki. No me digas. Sí, el autor de Padre Rico, Padre Pobre. ¡Wow! Eso sí que le da credibilidad. Realmente. Pero, siendo realistas, es posible que alguien como yo, que no soy un gran inversionista o empresario, pueda beneficiarse de estas ideas. Claro que sí. De hecho, Wheelwright argumenta que el sistema impositivo, así como está diseñado, ofrece ventajas para inversores y emprendedores, claro. Ajá. Pero también hay estrategias para que cualquier persona pueda reducir su carga fiscal legalmente. Nada bien. ¿Verdad? Y una de las cosas que a mí me gusta de su enfoque es que aborda el miedo a las auditorías. Ah, sí, las auditorías, qué miedo. ¿Verdad? Dice que no hay que temerles, incluso ofrece consejos sobre cómo afrontarlas con éxito. Uf, eso me tranquiliza. Siempre me ha dado pavor la idea de una auditoría. Es normal. Saber que hay maneras de manejarlas me quita un gran peso de encima. Totalmente. Y todo esto nos lleva a la promesa central del libro, aprender a utilizar el ahorro fiscal para construir una riqueza significativa. Suena muy prometedor. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cuáles son algunas de las estrategias clave que propone? El libro se divide en 4 áreas clave. Primero, explica por qué, según él, los gobiernos prefieren que pagues menos impuestos. Okay. Y cómo esto beneficia a la economía. Segundo, profundiza en las ventajas fiscales disponibles para los inversores y emprendedores, que como decíamos también pueden aplicar otras personas. Suena prometedor. ¿Y qué hay de las otras 2 áreas? La tercera se centra en cómo evitar y gestionar las auditorías de manera efectiva, brindando herramientas para que no te paralice el miedo. Y la cuarta área se centra en cómo usar los ahorros fiscales para generar riqueza a largo plazo. Ok, vamos desgranando esto un poco más. Vale. ¿Qué tipo de estrategias fiscales concretas podemos encontrar en el libro? Ajá. Habla de cosas como deducciones o créditos fiscales. Sí, por supuesto. Wheelwright habla de una variedad de estrategias, incluyendo deducciones, créditos e incentivos fiscales. Ajá. Argumenta que están diseñados para reducir e incluso eliminar los impuestos sobre la renta. Increíble. ¿Y cómo encajan los cambios recientes en las leyes fiscales en todo esto? Claro. El libro está actualizado. Sí, Wheelwright también discute el impacto de los cambios recientes en las leyes fiscales, lo cual es crucial. Sí, es verdad. Enfatiza la importancia de mantenerse actualizado para aprovechar al máximo las oportunidades disponibles. Claro, las leyes fiscales cambian constantemente. Es importante estar al día. Totalmente. Por cierto, leyendo la información de algunas librerías online, me di cuenta de que se han vendido más de 400,000 copias del libro. Es una cifra impresionante, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Nos dice mucho sobre su popularidad y su valor potencial. Y no olvidemos que Robert Kiyosaki lo respalda. Es verdad. Diciendo que Wheelwright es alguien que quieres en tu equipo. Es una gran recomendación. Sin duda, todo esto suena muy prometedor. Lo es. Y recuerda que nuestro objetivo hoy es darte una base sólida para que decidas si Riqueza Libre de Impuestos es el libro adecuado para ti. Exacto. Queremos que tengas la información suficiente para decidir si quieres profundizar en este tema. Pero antes de pasar a la siguiente sección, creo que sería interesante explorar un poco más a fondo
algunas de las ventajas fiscales que menciona Wheelwright. Me parece una excelente idea. Justo después de una breve pausa, profundizaremos en las ventajas fiscales que Wheelwright dice que tienen los inversores y emprendedores y cómo éstas pueden aplicarse a otros contribuyentes. Y volvemos a nuestra inversión profunda en riqueza libre de impuestos. Antes de la pausa, estábamos hablando de las ventajas fiscales que Wheelwright dice que tienen los inversores y emprendedores y cómo éstas pueden aplicarse a otros contribuyentes. Exactamente. Me quedé pensando en cómo funcionan esas ventajas. ¿Podríamos profundizar un poco más en eso? Claro que sí. La idea central de Wheelwright es que los gobiernos, en realidad, quieren estimular la inversión y la creación de empleo. ¿Ah? Por eso, ofrecen incentivos fiscales a quienes se arriesgan a emprender o invertir. Es como una especie de zanahoria, ¿no?, para impulsar la economía. Tiene sentido. Es como si el gobierno dijera, si ayudas a la economía a crecer, te recompensaremos con menos impuestos. Exactamente. Y estas ventajas fiscales pueden tomar muchas formas. Deducciones por inversiones, créditos por la creación de empleo, exenciones para ciertos tipos de ingresos. Siempre pensé que los impuestos eran algo fijo, algo que simplemente tenías que pagar y ya. Sí. Pero parece que el sistema es mucho más complejo, ¿no? Sí, es cierto. El sistema fiscal puede parecer un laberinto, pero Wheelwright nos muestra que es mucho más flexible de lo que pensamos. Y si sabemos cómo funciona, bueno, podemos usarlo a nuestro favor. ¿Y cómo podemos aprender a navegar este sistema tan complejo? El libro nos da alguna guía práctica para eso. Por supuesto. El libro es como un manual de instrucciones para entender y aprovechar las ventajas fiscales. Ajá. Wheelwright nos guía paso a paso, explicando los diferentes tipos de ventajas fiscales, cómo calificar para ellas, cómo aprovecharlas al máximo. Suena como si Wheelwright nos estuviera dando las claves para descifrar un código secreto. En cierto modo sí, pero es importante recordar que no se trata de trucos o lagunas legales. Claro. Wheelwright se enfoca en estrategias completamente legales y éticas. No se trata de evadir impuestos, sino de optimizarlos de manera responsable. Entiendo. No queremos meternos en problemas con el fisco. Exactamente. Y Wheelwright es muy claro en ese punto. El libro nos enseña a jugar dentro de las reglas, pero a jugar de manera inteligente. Nos muestra cómo usar las reglas del juego a nuestro favor, sin hacer trampa. Me gusta esa analogía. Y a usar esas reglas para construir un futuro financiero más sólido. Precisamente. Ahora, me gustaría hablar un poco de otro tema importante que Wheelwright aborda. Las auditorías. Ah, y las auditorías. Sé que es un tema que genera mucha ansiedad, pero es importante entenderlo. Solo pensar en ellas me pone nervioso. El libro nos dice cómo evitarlas por completo. Bueno, no hay una fórmula mágica para evitarlas al 100%, pero Wheelwright nos explica por qué ocurren las auditorías y cómo minimizar el riesgo de ser auditado. Nos da consejos prácticos para mantener nuestras finanzas en orden y evitar levantar sospechas. Supongo que llevar una buena contabilidad y declarar todo correctamente es un buen comienzo. Exactamente. Y si seguimos las estrategias que él describe en el libro, las posibilidades de ser auditados se reducen drásticamente. Es como tener un seguro contra las auditorías. Me gusta esa idea. Pero digamos que a pesar de todos nuestros esfuerzos, nos toca una auditoría. ¿Ah? ¿Qué hacemos? El libro nos da alguna herramienta para manejar esa situación. Claro que sí. Wheelwright no nos deja solos ante el peligro. También nos da consejos sobre cómo manejar una auditoría con éxito. Nos explica cómo prepararnos, qué documentos necesitamos, cómo comportarnos durante la auditoría. Suena como tener un asesor fiscal personal a nuestro lado, guiándonos en cada paso del proceso. Exactamente. Y esa es una de las cosas que me parecen más valiosas del libro. Te da la confianza y el conocimiento para afrontar los desafíos fiscales con seguridad. En lugar de sentirte intimidado, puedes sentirte preparado y en control. Es como si Wheelwright nos estuviera diciendo, no temas a los impuestos, domínalos. Me encanta esa frase. Y esa es la mentalidad que necesitamos para construir riqueza libre de impuestos. No se trata de evitar los impuestos a toda costa, sino de entenderlos, usarlos a nuestro favor y convertirlos en una herramienta para nuestro crecimiento financiero. Me gusta esa actitud. Y ahora que mencionas el crecimiento financiero, ¿cómo conecta Wheelwright el ahorro fiscal con la creación de riqueza a largo plazo? ¿Cómo se traduce ese ahorro en un beneficio real para nosotros? Buena pregunta. Wheelwright argumenta que el dinero que ahorramos en impuestos es un poderoso motor para la inversión. Es como si tuviéramos un ingreso extra que podemos usar para hacer crecer nuestro patrimonio. Claro, si pagamos menos impuestos, tenemos más dinero disponible para invertir. Pero ¿dónde deberíamos invertir ese dinero? ¿El libro nos da alguna recomendación específica? Sí, por supuesto. Wheelwright nos presenta diversas opciones de inversión, desde bienes raíces hasta la creación de un negocio propio. Nos muestra cómo el ahorro fiscal puede ser el impulso inicial para alcanzar nuestros objetivos financieros. Suena muy interesante.
Podremos hablar un poco más sobre esas opciones de inversión en la próxima sección. Me gustaría saber más sobre cómo aplicar el ahorro fiscal en la práctica. Por supuesto. Justo después de la pausa profundizaremos en algunos ejemplos concretos de las estrategias de Wheelwright para invertir de forma inteligente y hacer crecer nuestro patrimonio. Y estamos de vuelta con la última parte de nuestra inversión en riqueza libre de impuestos. Antes de la pausa, quedamos en explorar algunos ejemplos concretos de cómo podemos usar el ahorro fiscal para construir riqueza. Exactamente. Una de las estrategias más interesantes que describe Wheelwright es la de usar diferentes estructuras empresariales para minimizar impuestos. Hablamos un poco de las LCs y de corporaciones S en la sección anterior, ¿recuerdas? Sí, me acuerdo. Pero la verdad es que no me queda muy claro cómo estas estructuras nos pueden ayudar a pagar menos impuestos. Bueno, cada estructura tiene sus propias ventajas fiscales. Por ejemplo, una LC o compañía de responsabilidad limitada te permite pasar las ganancias y pérdidas de tu negocio a tu declaración de impuestos personal. Esto evita la doble imposición, que es cuando las corporaciones tradicionales pagan impuestos sobre sus ganancias y luego los accionistas pagan impuestos de nuevo sobre los dividendos que reciben de esas ganancias. Ah, ya entiendo. Tiene sentido. Entonces, con una LC, solo se pagan impuestos una vez, a nivel personal. Eso suena mucho más ventajoso. ¿Y qué de las corporaciones S? ¿Cómo funcionan? Las corporaciones S también evitan la doble imposición, pero tienen otras ventajas. Por ejemplo, pueden deducir ciertos gastos que no están disponibles para las LCs. La elección entre una LC y una corporación S depende de varios factores, como el tamaño y la naturaleza de tu negocio, el número de accionistas, etc. Parece un poco complicado decidir cuál estructura es la mejor. El libro nos da alguna guía para elegir la opción adecuada. Sí, por supuesto. Wheelwright nos guía a través de las diferentes opciones, explicando las ventajas e inconvenientes de cada una para que podamos tomar la mejor decisión para nuestra situación particular. No hay una respuesta única para todos, pero el libro nos da las herramientas para analizar nuestra situación y elegir la estructura que mejor se adapte a nuestras necesidades. Eso es muy útil. Me gusta que el libro no solo nos presente las opciones, sino que también nos ayude a analizar cuál es la mejor para nosotros. Ahora, cambiando un poco de tema, siempre me han fascinado los bienes raíces como inversión. Wheelwright nos da alguna estrategia para invertir en bienes raíces de forma inteligente, desde el punto de vista fiscal. Claro que sí. Wheelwright dedica una parte importante del libro a explicar cómo podemos optimizar nuestras inversiones inmobiliarias para minimizar nuestra carga fiscal. Por ejemplo, nos enseña cómo aprovechar las deducciones por depreciación, que nos permiten reducir nuestros impuestos al considerar la pérdida de valor de la propiedad a lo largo del tiempo. Entiendo. ¿Pero qué es exactamente la depreciación? No estoy familiarizado con ese concepto. La depreciación es una forma de distribuir el costo de un activo, como una propiedad inmobiliaria, a lo largo de su vida útil. Para efectos fiscales, podemos deducir una parte del costo de la propiedad cada año, lo que reduce nuestra base imponible y, por lo tanto, nuestros impuestos. Interesante. ¿Hay otras estrategias que podemos usar para invertir en bienes raíces de forma inteligente? Sí, por supuesto. Wheelwright también habla de los intercambios 1031, que nos permiten diferir el pago de impuestos al vender una propiedad y comprar otra similar. En lugar de pagar impuestos sobre la ganancia de la venta, podemos reinvertir ese dinero en una nueva propiedad y posponer el pago de impuestos hasta que vendamos la nueva propiedad. Wow. Parece que hay muchas maneras de optimizar nuestras inversiones inmobiliarias. Y si no somos inversores inmobiliarios, hay otras estrategias que podamos aplicar. ¿Qué pasa con los empleados que solo tienen ingresos por su trabajo? ¿Hay algo que puedan hacer para reducir sus impuestos? Por supuesto. Wheelwright no se olvide de los empleados. El libro también ofrece estrategias para optimizar nuestros impuestos como trabajadores. Muchas personas creen que no tienen mucho margen de maniobra con los impuestos y solo tienen ingresos por empleo. Pero Wheelwright nos muestra que hay muchas deducciones y créditos que podemos aprovechar. En serio. Dame algunos ejemplos, por favor. Siempre he pensado que las opciones para reducir impuestos eran limitadas para los empleados. Por ejemplo, podemos deducir gastos relacionados con nuestro trabajo, como los gastos de oficina en casa si trabajamos de forma remota, los viajes de negocios y la educación continua. Si invertimos en nuestra formación profesional, podemos deducir esos gastos de nuestros impuestos. Ah, es verdad. Nunca lo había pensado de esa manera. Y si tenemos hijos, ¿hay alguna ventaja fiscal que podamos aprovechar? Sí, también hay créditos fiscales para familias con hijos, como el crédito por cuidado de menores, que ayuda a las familias a compensar los costos del cuidado de los niños, y los ahorros para la universidad, que permiten a las familias ahorrar para la educación superior de sus hijos de forma deducible de impuestos. Es increíble cómo Wheelwright encuentra oportunidades de ahorro en cada rincón.
Parece que hay muchas más opciones de las que pensaba para reducir nuestra carga fiscal, sin importar nuestra situación. Y todo esto me lleva de vuelta a la cifra de ventas del libro. Más de 400,000 copias vendidas. Es evidente que mucha gente está buscando la manera de optimizar sus impuestos y construir riqueza. Sin duda. Y creo que el éxito del libro radica en que We Write hace que los impuestos sean fáciles de entender y aplicar. No utiliza jerga técnica, sino que explica las cosas de forma clara y concisa, con ejemplos y anécdotas que hacen que la información sea accesible para todos. Estoy de acuerdo. Es un libro que te empodera para tomar el control de tus finanzas y construir un futuro más próspero sin sentirte intimidado por el sistema fiscal. Exactamente. Recuerda que nuestro objetivo hoy era darte una visión general del enfoque de We Write y ayudarte a decidir si este libro es adecuado para ti. Si te interesa profundizar en el tema y aprender más sobre las estrategias que hemos discutido hoy, te invitamos a que consultes el enlace en la descripción del podcast para escuchar el audiolibro gratis usando Audible. Es una oportunidad fantástica para sumergirte en el mundo de la riqueza libre de impuestos y descubrir cómo puedes aplicar estas ideas a tu propia vida. Excelente. Esperamos que esta inmersión profunda en riqueza libre de impuestos te haya inspirado a tomar el control de tus finanzas y construir un futuro más próspero. Hasta la próxima.